hermanos, el día de hoy, 7 de junio del 2020, es solemnidad de la Santísima Trinidad. El misterio central de nuestra fe, el misterio revelado por Cristo que nos ha enseñado, por eso revelado, nos ha dado a conocer que Dios es uno en tres personas. Y por eso pidió a los apóstoles, capítulo 28 de Mateo, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A este conocimiento no se llega por el razonamiento humano, sino que se llega precisamente por la fe aceptada, la fe recibida. Todo lo que la Iglesia ha debido sufrir por esto, ¿no? Piensen en las herejías del siglo IV, en el arrianismo, el macedonianismo, el apolinarismo, en fin, tranquilos que no voy a ponerme aquí a explicar todo este montón de herejías que dañaron la vida de la Iglesia y que lamentablemente todavía hay algunos que a veces dicen que son cristianos y no lo son porque no creen en esto. El dogma central de nuestra fe es que Dios es uno en tres personas. Eso es lo que Cristo vino a revelar. Pero no nos lo reveló desde el punto de vista filosófico o teológico, sino mostrándonos el rostro de Dios. ¿Quién es Dios? Conocemos a Dios en sus obras. Eso es lo que vamos a escuchar en las lecturas del día de hoy. Bueno, sepan que esta fiesta, para explicar un poquito sobre el origen de la fiesta, fueron los monjes benedictinos y cistercienses, pues los que en el siglo X, más o menos en la mitad del siglo X, fueron poniendo esta fiesta en el lugar donde hoy queda. Es decir, ahí exactamente en el domingo después de Pentecostés, porque esto cierra el misterio de la revelación, de alguna manera marcados evidentemente por la muerte y resurrección del Señor, pero la muerte y resurrección del Señor reveló el rostro de Dios, el rostro de un Padre misericordioso y del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo que envuelve a la humanidad. Ese es el sentido de esta celebración. Luego ya para que pasase al calendario universal sí se tardó un poquito, ¿no? Porque en Roma hasta el año 1334 más o menos es que ya pasó a ser colocada como una solemnidad, como una fiesta. Y bueno, evidentemente toda nuestra vida está marcada por eso, pues, cómo empezamos cualquier celebración, cómo empezamos la Santa Misa, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Es decir, todo va en esa línea, ¿no? Todo va marcado por eso. Entonces, es importante. Ahora, como les digo, conocemos a Dios en su manera de actuar, porque el yo soy, el Yahweh, el nombre de Dios, hay que ponerle algo más. Yo soy. Precisamente eso es lo que vamos a hacer con la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, capítulo del 34, versículos del 4 al 6 y del 8 al 9. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí siempre me queda, escuchando este texto, Moisés es obediente. Fíjense, la primera actitud del creyente delante de Dios es obedecerle. Es estar dispuesto a escucharlo, hacer lo que Él nos pide. Sube a la montaña de madrugada, o sea que desde muy temprano se pone en camino. Ese es hacer lo que Dios quiere. Ay, más tarde, Señor. Dejar que pase el COVID-19, que pase la pandemia. No. De madrugada Él se movió, llevando lo que el Señor le había mandado. Primera actitud del creyente. Segunda actitud. Fíjense lo que hace Dios. Dios pasa delante de él. O sea, yo estoy delante de Dios porque Dios pasa delante mío. El problema es si mi actitud de creyente es verlo pasar, es darme cuenta que está pasando. ¿Cómo lo descubro pasando? Bueno, de eso hablamos después. Porque la tercera actitud del creyente es postrarse, adorar. Eso es lo propio del creyente. Entonces, obedecer, estar en la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Después Dios por enfrente y luego adorar a Dios. Y fíjense, qué lindo lo que después dice. No habla de Él. Mi relación con Dios me devuelve a entender que Dios mismo es Trinidad. Es una comunidad de amor. Así que yo pienso en los demás. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, pero yo estoy pensando en los otros. Mi relación con Dios no es absolutamente egoísta, y tampoco individualista, sino que al contrario, siempre desemboca en el bien del pueblo. ¿Cómo se presenta Dios? Precisamente, el Señor pasando delante de él proclamó.
¿Y cómo se presenta Dios? Yo soy el Señor, yo soy Yahweh, el Señor Dios, el Señor Dios. Y empieza a describir algunas características de la manera como Dios actúa. Compasivo, clemente, paciente, misericordioso, fiel. Fíjense ustedes. Lindo esto, ¿eh? Compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Dígame, queda algo por fuera. Piénsenlo por un momento. ¿Qué más necesita usted? Usted no ha conocido a Dios en su compasión. No ha conocido a Dios en su clemencia. No ha conocido a Dios en su paciencia. No ha conocido usted a Dios, evidentemente, en su misericordia y en su fidelidad. En estas 5 características de Dios, si lo quieren, se sintetiza lo que es Dios, cómo Dios actúa. Compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. La segunda lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No me vayan a contestar y con tu espíritu. Ya, evidente, porque esa es una de las maneras de saludar al inicio de la misa, ¿no? Lo decimos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo, y lo decimos, ¿no? Esté con todos ustedes. Es una manera litúrgica. Aquí Pablo está recurriendo a la liturgia porque en la liturgia, fíjense, lex orandi, lex credendi. Lo que la iglesia celebra es lo que la iglesia cree. Es exactamente esto. Pero una vez más el elemento, que haya paz, que haya armonía. Y vuelve a insistir, salúdense con el abrazo de la paz, es decir, con el beso de la paz, dice literalmente Pablo. O sea, es que el que vive de Dios, el que vive conociendo y dejándose conocer por Dios, vive en armonía, vive en paz, vive en equilibrio. Y fíjese, lo dice claramente, y el Dios del amor y de la paz, y vuelve a insistir, estará con ustedes. Fruto de la Santísima Trinidad es la paz. El que conoce a Dios con aquellas características que decíamos antes, lo descubre como Dios de la paz, lo descubre como el Dios de la armonía, como el Dios del equilibrio. Vamos, y el Evangelio lo conocemos, solo que generalmente hacemos siempre solo el versículo 16. Ya sabrán, Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios. Es todo aquello que dijimos antes, que Dios es clemente, misericordioso, paciente, fiel, no sé si compasivo, perdón, era lo primero, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Se resume en tanto amor, en el amor. Por eso no hay mejor definición. Dios es amor. O dicho, como dice el Papa Francisco, Dios es misericordia. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, tanto amor, tanto, 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 ahí está el problema. ¿Ya? El amor siempre desborda. La Santísima Trinidad no es un misterio para ser, como les diría, explicado con nuestras categorías, sino para ser apreciado a pesar de nuestras categorías, para ser vivido, disfrutado, para ser conocido con la experiencia de la vida. Es dejarnos llenar por el amor de Dios, es sumergirnos absolutamente en su amor. De eso se trata. Eso es el amor. ¿Por qué? Porque el amor salva. Porque Dios no ha venido, o sea, no envió a su Hijo, perdón, para condenar, sino para salvar. O sea, eso es, usted piensa que es que la Santísima Trinidad está como un policía viendo a ver quién rompe la barrera o los límites de velocidad, perdón, y para ponerle allá una multa, una esquela, qué sé yo. No, Señor, es que ese es el gran problema. Cuando usted mira a Dios, primero como un apagafuegos, ¿no? Que solo lo invoco yo cuando estoy ahorita ya tengo síntomas del COVID, entonces me acuerdo de Dios. No, hombre, eso no, entonces no va a vivir usted la experiencia de Dios. O sea, la experiencia de Dios es dejarse amar, es llenarse por este tanto amor. Deje que lo salven,
trabaje para la salvación. Deje que Dios haga su obra y usted ponga lo suyo. Que si no, entonces, ¿en qué estamos? Hagamos oración. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregado sin reservas a tu acción creadora. Amén. Que Dios les bendiga y si me permiten pedirles un favor el día de hoy. Hoy estoy cumpliendo 23 años de haber sido ordenado sacerdote. No fue en la solemnidad de la Santísima Trinidad, estas son fiestas móviles, sino el día del Inmaculado Corazón de María. Pero si me hacen el favor de acordarse, aunque sea con un Ave María el día de hoy, se los agradeceré infinitamente y a todos les tendré presente en la Santa Eucaristía el día de hoy. Les doy la bendición para cumplir con lo de la Santísima Trinidad. El Señor esté con ustedes. Le bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz domingo para todos.